Buenas tardes, mucho gusto, muchísimas gracias. Es un placer estar invitado nuevamente a un evento organizado por Silvano y su gente, que realmente son motivo de orgullo, no solamente para el sector, sino también para los cordobeses, sobre todo por el evento que se hiciera el año pasado, que fue algo desbordante. Además es un honor compartir con dos viejos amigos que incluso han estado haciendo algunos chistes sobre mí antes de comenzar la sesión. Vamos a... Lo habíamos charlado previamente y mi idea es hacer un panorama del sector inmobiliario, de lo que ha pasado históricamente, de cómo está Córdoba dentro del país y de lo que está pasando en este momento y una visión de perspectivas. Acá tenemos, este es un gráfico que muestra la evolución del Producto Bruto de la construcción desde 1980 al 2011. Son 35 años durante los cuales el producto creció un 50%. Fíjense que es nada más que el 1,36% anual, o sea, insignificante. Y una de las cosas que sobresalen son las grandes subas y bajas que ha habido, que han sido realmente impresionantes. Fíjense, caídas del 40 y el 50% y posteriores recuperaciones de la misma magnitud. Yo creo que ahí hay que destacar que en cada uno de los momentos donde había una recuperación y que siempre ha sido importante, ha estado influenciado por una inflación controlada o baja, como fue el caso del Plan Austral, la implementación del Plan Austral, gran parte del Plan de convertibilidad y los primeros años a partir de la crisis de 2001. Por el contrario, las grandes caídas se producen en momentos de turbulencia y donde el dólar es casi el termómetro de la situación, de lo complicado de la situación, y ciertamente es el principal enemigo que tiene el producto inmobiliario. Esta primera caída que pueden ver es desde el año 80 con la devaluación de Martínez de Oz. Los más jóvenes, para ellos esto es novedad, pero los que tenemos unos años y hemos estado, sobre todo, he tenido la oportunidad de estar en el mercado financiero de Buenos Aires, tengo patentes recuerdos imborrables de cada una de estas crisis, ¿no? Fueron años muy duros, con inflación, la guerra de Malvinas, etcétera, etcétera, y lógicamente el sector estuvo muy golpeado. Una vez que se implementa el plan de convertibilidad y se reactiva, cuando en el 87 empieza a complicarse, nuevamente cae. Y la última caída es con la recesión de 1998, que si bien ahí no teníamos una alta inflación, era una recesión muy fuerte, que después la caída se agudiza con la disparada del dólar, en fin. Y por último tenemos esta gran suba de los últimos años con un 181%, una pequeña caída en la crisis de Lehman Brothers y una posterior recuperación del 7%. Este otro gráfico, que es muy sencillo, nos muestra la evolución del índice sintético de actividad de la construcción, que es un índice que elabora el INDEC en función de información que se le dan de volúmenes de ventas de determinados materiales, que con un comportamiento muy similar al índice Construya. Quizás el índice Construya esté más acotado a determinados productos líderes, pero tienen una correlación bastante importante. Y acá se pueden ver dos etapas para mí claramente diferenciadas, desde el 2002 al 2007, donde el crecimiento promedio anual de la construcción fue el 22%, y de 2007 hasta ahora, donde ese crecimiento fue del 7%. Cada una de estas etapas ha tenido sus particularidades. Diría que en la primera, el actor principal, el que mandó, fue el inversor. Las compras eran de contado. El inversor tanto del sector agropecuario como quien había tenido excedentes que ya venía ahorrando. Y a partir de 2007 ha ido cambiando.
ya el actor principal no es el inversor, sino yo que diría que mayormente es el consumidor final, y eso se puede ver después en algunos datos de una encuesta que hacemos mensualmente en la SEDUC, y bueno, es un mercado que ha ido cambiando, donde se requiere algo de financiación, y bueno, donde vemos fundamentalmente que el ritmo de crecimiento es muy distinto, a pesar de mantener un excelente ritmo que es el del 7%. Este gráfico nos permite ubicarnos en Córdoba con respecto al país desde el año 2002, y hay cosas que son interesantes. ¿A qué se refiere? A los metros aprobados en cada ciudad: Córdoba, Buenos Aires y Rosario. El verde es Córdoba, el celeste, el del medio, es Buenos Aires, el colorado es Rosario, y estamos hablando de metros per cápita, divididos los habitantes de cada ciudad. Fíjense que durante el año 2002, cuando largada la crisis, Córdoba le lleva varias veces al per cápita de Buenos Aires. Eso yo creo que Córdoba es la que tiene mayor nivel de metros permisados per cápita durante los tres primeros años de la crisis, 2002, 2003 y el 2004, y yo lo atribuyo a que respecto a Rosario, que Rosario venía de una situación complicada, pero después ya se puede ver la recuperación en el 2003, y que la crisis pegó mucho más fuerte en Buenos Aires, una sociedad mucho más bancarizada que la nuestra, así que le pegó mucho más económicamente y psicológicamente, así que demoró un poco más en reaccionar. Es decir, que los tres primeros años lidera Córdoba. Fíjense que 2005-2006 es Buenos Aires, donde ahí tiene una activa participación el inversor extranjero, sobre todo en la zona de Puerto Madero, porque en valores internacionales realmente era económico. Y bueno, y Córdoba empieza en cierto modo a partir de 2007 a replegarse con respecto a las otras ciudades. Fíjense que Buenos Aires pasa a ser en primer lugar tanto en 2005-2006 por este tema, yo creo, por la influencia de la inversión extranjera. Y 2007 y 2008 Rosario pasa a ser, yo creo que también, porque ahí fue el despegue, incluso un poquito antes, ya venía siendo de todo este gran desarrollo que se hiciera sobre el río. Pero también hay un tema que quiero rescatar, y fíjense la evolución de Córdoba, o para terminar, Córdoba pasó de nuevo a liderar 2009, 2010 y el 2011. O sea, los metros permisados per cápita. Incluso en el 2010, en términos absolutos, Córdoba tuvo más metros aprobados que Buenos Aires, un 20% más, y fue 2,5 veces los metros de Rosario. O sea, tuvo un desempeño muy importante, pero que se empieza a manifestar desde el 2007 en adelante. Y esto sin hacer distinción o sin criticar administraciones, yo creo que es una prueba palpable, y para futuras administraciones yo creo que todos ¿estamos? Creo que todos lo hemos vivido. Fue un periodo en la administración de Juez, donde la parte urbanística estuvo con excesivos controles. Yo creo que al gobierno de Giacomino se le pueden achacar muchos errores. Sin embargo, en el sector nuestro creo que no hubo complejos. Se trató con el sector privado muy libre y muy flexiblemente, y eso se tradujo sin duda en mayor cantidad de metros, en mayor cantidad de mano de obras y en mayor cantidad de inversión. Este gráfico es para mostrar, dentro de lo que es Córdoba, la participación de la ciudad, que es la parte azul, y de las otras ciudades, que son las que la encuesta del INDEC toma en cuenta. Ahí simplemente para resaltar el crecimiento que ha ido teniendo Carlos Paz, que pasó del 7% en el 2008 al 13% en el 2011, y todo esto en un contexto, como dijimos recién, donde Córdoba fue creciendo mucho. Así que Carlos Paz lo ha ido haciendo en una forma mucho más pronunciada.
Para terminar, y volviendo al gráfico que divide en dos periodos, nosotros, como dije, en la SEDUC hacemos una encuesta y claramente se ve que hay productos que se siguen vendiendo bien, el departamento de dormitorio, loteo, y los productos que eran en su momento muy requeridos por el sector ABC1 se han puesto más pesados, departamentos de 2 y 3 dormitorios. El nivel de actividad, por supuesto, como dijimos, no es el mismo, y me parece que todos los desarrollistas en general han empezado a buscar en un sector que fue desatendido durante todos estos años, que es el de la clase media, empezando por la clase media alta, ya otros por la clase media media. A eso responde la cantidad de planes de ahorro previo, y bueno, yo creo que el reto es para los desarrollistas exigir al máximo la creatividad para poder llegar a ser para llegar a ese sector ofreciendo diversidad de productos, y a los sectores públicos, tanto municipal, para tener una actividad de diálogo, para definir cuál va a ser el plan director que va a tomar la ciudad, y también con los sectores públicos provinciales, cosa que se ha venido haciendo también durante estos años en un determinado ámbito, y ha habido mejores en temas que eran muy sensibles y delicados, como el registro de la propiedad, en fin. Creo que el reto es ese, y bueno, ojalá con el esfuerzo y la creatividad de todos podamos cumplir en ofrecer a la clase media, y podamos cumplir una deuda que tanto el sector público como el sector privado tiene pendiente desde hace mucho tiempo, y no hay derecho que así sea. Muchas gracias.